Buen día, chicos. Buenas noches, profe. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted cómo anda? Bueno, hoy vamos a empezar a hablar un poquito de los temas que siguen, como para hacer una introducción. Lo mismo, ahí ya le subí en el mes 4, dice, trabajo integrador, ya le puse para que después del parcial puedan empezar a desarrollarlo. Y lo que va a entrar para la última parte de la materia va a ser todo lo que es firma digital, ley de defensa al consumidor, protección de los derechos ¿cómo se llama? De la competencia, eh, todo lo que es comercio electrónico y todo lo que viene acarreado con comercio electrónico. Por eso también se da firma digital, ¿no? Es uno de los requisitos para el comercio internacional. Después, ¿qué son los contratos electrónicos, contratos telemáticos? También entran eh, todo lo que son criptomonedas y billeteras electrónicas, y dentro de eso vamos a ver también todo pago, que es uno de los métodos argentinos, digamos, que se está utilizando mucho. Bueno, eso sería el trabajo integrador. Investigación, como hicimos de estas leyes anteriores, de esa parte. Esa sería la última parte del trabajo. Se hace un informe y se hace un video. Esa sería la última parte del trabajo. Esto no entra en el parcial. ¿Está? ¿Se escucha Profe, despacio ese? en grupo otra vez el integrador. También en grupo. Bueno, profe, gracias. Todo lo que son con modalidad de trabajo práctico es en grupo. La idea es que se repartan el trabajo y que avancen. Es más, la mayoría de estos temas ustedes ya lo vieron en otras materias, así que no sería nuevo para ustedes. Años anteriores hacíamos un trabajo específico para todo lo que era eh, firma digital, donde se hacían 20 preguntas sobre firma digital y después se daba todo el resto de los temas. Este año, como tenemos modalidad virtual y por ahí no podemos verlo en forma presencial, no le puedo explicar ahí en vivo, lo único que hacemos es analizar la ley de firma digital. Pero hay aspectos generales que vamos a abordar sobre ese tema. Acá dice que algunos están teniendo problemas de audio. Fíjense primero si no es su máquina, si es que no tienen bajo el audio de reproducción del equipo. Vayan a controles de audio, está en la barra de herramientas abajo. Y fíjense si está todo subido. Porque generalmente no tengo problemas de audio con esta máquina. Bueno, con respecto al parcial de la clase que viene, ya no creo que haya quedado ni un tema pendiente. Ayer pregunté y me dijeron que ya las dudas estaban todas respondidas. Así que la clase anterior fue la de la tutoría. Esta, de todas formas, si tienen alguna duda, me preguntan. Por si alguno no estuvo. Profe, Sí, yo particularmente ayer no pude estar porque tuve un problema de conexión. Escuché igual más o menos cuáles eran los temas, pero si los podría volver a repetir, por favor. los temas son los mismos que se tomaron en el trabajo práctico uno y 2. O sea, los mismos trabajos. Lo único que dije que, ¿cómo se llama? Lo que es, pucha, ¿cómo se llama? Los axiomas de la comunicación no entra. Después todo lo demás entra. Ah, bueno, profe, gracias. Eh, y le dije que estábamos hablando acá y me dijeron que tuvieron problemas. Yo estaba queriendo usar la herramienta que trae el aula de preguntas, de poner 5 preguntas al azar
Yo hago un listado de 15 preguntas y el sistema le da al azar 5 preguntas. Pero me dice que estaba teniendo problemas, que tuvieron problemas con otros profesores. Entonces no voy a usar la herramienta esa. Lo que voy a hacer es tema uno, tema 2, que va a ser por terminación de DNI, los pares y los impares, digamos. Los impares van a tener tema uno, los pares van a tener tema 2 y van a descargar el tema que le corresponde y van a responder. Van a hacer 5 preguntas teóricas del material eh, que fuimos desarrollando en otros 2 trabajos prácticos. Buenísimo, profe. El requerimiento que tiene la cuenca es que esté prendida la cámara. También me pidieron el micrófono, pero el micrófono no le voy a dejar, no vamos a prender porque va a saturar. Sí, la cámara tiene que estar prendida, entonces verifiquen que tengan buena conexión, es como un tip, digamos, para el examen, buena conexión, estén a tiempo conectados, porque yo le voy a habilitar la descarga del archivito del horario de inicio de la clase, o sea, de las 8:10 se abre el examen, o sea, 20:10 se abre el examen. Y le doy unos minutos más después de las 22:10, hasta las 22:30 le dejo abierto por si tienen algún problema para enviar y todo eso. Dijimos que se iba a subir en el aula como tarea y yo sugería que me envíen también al correo institucional, que yo le voy a poner en el chat, eso no hay problema, por la duda que hagan una copia y me manden también una copia al correo. ¿Está? Por supuesto que es individual el trabajo, es a desarrollar y lo van a desarrollar en un Word, me lo van a pasar. Van a ver las preguntas y me lo desarrollan y me lo pasan. ¿Está? Esa es la metodología. Los temas son los que dimos en clase. Esto de firma digital que vamos a ver hoy, como primera parte de todo este lote de temas que entran para el último trabajo, no entran en el parcial. Le digo para que no se maten leyendo ese tema, más vale, yo prefiero que repasen los temas anteriores y lo tengan disponible. La idea es que contesten con su palabra, no quiero copy y pegue de los trabajos. Conteste con su palabra cada uno de las preguntas que yo le voy a poner en el trabajo. ¿Está? Porque no puede haber 2 trabajos iguales. Bueno, para introducir a los siguientes temas, arrancando con lo que sigue de teoría, digamos, entran temas como, a ver, voy a abrir acá el Word y le voy a mostrar un segundo, ya le comparto lo que le subí en el aula de, bueno, ahí está el Word, que es trabajo integrador, la fecha de presentación va a ser el día 12 del 12 del 11, ¿no? Bueno, y estos son los temas a investigar. Firma digital, lealtad comercial, defensa del consumidor, defensa de la competencia, la clasificación y explicación de qué es el comercio electrónico, transacciones o transferencia electrónica de fondos, o sea, todo lo que es monedero, billetera digital. Después el tema de todo pago, específicamente lo que son las criptomonedas, que son los tipos, aspectos generales de las criptomonedas, y después vamos a volver a repasar qué es el expediente digital, qué son las notificaciones electrónicas y los contratos informáticos y contratos telemáticos. Esos son los temas a tratar en el último trabajo. Vamos a arrancar hoy con lo que es firma digital. Bueno, ¿qué es la firma digital? Es un método de autenticar un documento para determinar cuál es la autoría del documento.
lo que nosotros estamos acostumbrados habitualmente, lo que estábamos acostumbrados la gente de mi generación, era autenticar un documento con la firma y por ahí había problemas de ver a ver quién realmente había firmado el documento, de ver la legalidad de la firma y todo eso. Y había que, en muchos casos había que comprobar quién era, si era o no el autor de la firma, digamos, la persona que figuraba ahí en la firma holográfica. Digamos. La firma digital tiene la característica de que es un medio electrónico donde se encriptan los archivos, tiene un proceso de doble llave, o sea, doble clave, de los cuales hay una clave privada, una clave pública. Para la firma digital, el que otorga estas llaves es un organismo público, que es un ente que, primero hay dos tipos de entes públicos, uno licenciante, que es el que te da la, la ¿cómo se llama? La clave, el que te genera la clave, y después tenemos un ente que coordina a todos los entes licenciantes. Y si esto se hace por fuera de este organismo público, se llama firma electrónica. O sea, la tecnología es la misma, lo único que no está otorgado por un organismo público, ¿tá? O un organismo del Estado. Se utiliza generalmente la firma digital con el objeto de validar la autenticidad, o no autenticidad, sino el origen de un documento. Al momento de ser firmado el documento, tiene el no repudio de la firma, del firmante, digamos. ¿Está? O sea, si vos decís que fulano no firmó ese documento, el que hace la denuncia, el que tiene que probar que la otra persona no firmó ese documento. Ante la ley, tiene el no repudio. Ahora, ¿qué es la firma digital? Muchas personas dicen, bueno, me compro una tableta digitalizadora, agarro una virome o una de esas bolígrafos digitales y hago mi firma arriba de la tableta. O lo que mucho me pasó en el ministerio, que vino uno a pedir si tenía escáner, y yo le dije que sí tenía escáner, creí que estaban por levantar un texto, y escaneó su firma la persona, y le pregunto yo, ¿por qué estás escaneando tu firma? Porque me pidieron la firma digital, me dice. Y ahí le tuve que explicar que la firma digital no es digitalizar el grafo de tu firma, sino que es un mecanismo de autentificación de datos. ¿Tá? Entonces, ¿qué se hace con un documento para firmarlo digitalmente? Primero tenemos que tener la llave de firma digital, que puede ser a través de un token, que es como un pendrive, es un mecanismo, un aparatito con formato de un pendrive, que no es un pendrive en realidad, que lo que hace es encriptar con doble llave y con una firma, entre comillas, una clave que está registrada en el ente otorgante de la firma, y que la hace único a ese archivo. Si yo al mismo archivo lo firmo dos veces, son dos archivos distintos y los dos tienen dos firmas digitales distintas. O sea, el proceso de encriptación es único, inclusive no se puede firmar dos veces el mismo documento, suponiendo que es la misma firma digital. No. Cada vez que firmamos, genera un documento único y irreproducible. ¿Tá? Y queda sellado ese documento con esa firma. ¿Está? Bueno, para eso sirve entonces. Y hay distintos niveles. Tenemos de firma digital que sirve de distintos niveles. La básica es para firmar digitalmente, por ejemplo, los correos electrónicos. Después tenemos firmas de mayor complejidad, siempre con el mecanismo doble clave, pero los algoritmos que se usan adentro son cada vez más complejos y más difíciles de descifrar. ¿Eh?
O sea, depende de la tecnología que se use, se utiliza para distintas cosas. También se pueden firmar documentos que no se han transferido a través de correo electrónico. ¿Ah? El más ocupado, el más utilizado hoy en día es el de correo electrónico. Bueno, le muestro un par de videitos relacionados al tema como introducción y a ver, compartir. Voy a ver si tengo por acá el video. Ahí tengo. Acá tengo una introducción al tema de firma digital. Esto es de un canal español, pero está bastante bueno. Lo pongo. Me dicen si lo escuchan. No, este agarró el otro. El anterior. Hoy la pregunta de Guadalupe Castellano también tiene truco porque no parece que se refiera a nada. ¿Es la firma digital? Hola Guadalupe, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, tiene que ver con los números. Por supuestísimo. Claro. Además, nunca, vamos, no hay otra pregunta que tenga más que ver con los números que la firma digital. ¿Qué es firmar un documento? Tú haces una carta y luego... ¿Escuchan, chicos, el video? Y profe, se escucha. Sí, profe. Sí, entonces, abajo agregas tu firma, que es un símbolo que solo tú sabes hacer o que por lo menos no es fácilmente falsificable. Entonces, en el contexto de la informática, la firma digital, ¿qué se puede hacer que solo tú puedes hacer y que nadie más puede falsificarte? Pues hablamos de la encriptación. Lo que se hace es, tú escribes tu documento, el texto en claro, normal, lo que vas a escribir, y ahora lo firmas haciendo un fragmento de eso que tú has escrito, lo vas a encriptar con una clave que solo tú conoces, que es la clave privada que solo es tuya, es tu clave privada. Hace 2 semanas, ¿qué estuvimos viendo? Esto completa la pregunta que hicimos la última vez que estuviste aquí, donde nos hablabas del problema que tenía necesitar una clave para encriptar y desencriptar. ¿No? Que no se acababa el círculo, ¿no? Digamos. Muy bien, eso es el sistema de encriptado simétrico. Entonces dijimos que la clave que se utiliza para encriptar y desencriptar, esa primera clave, el problema que teníamos de la distribución, cómo la hacemos llegar, pues eso se arregla haciendo una encriptación de esta clave con un sistema de encriptado asimétrico. 2 claves. 2 claves, una para encriptar y otra para desencriptar. Entonces esto es, al final, cómo funciona la seguridad en Internet. A ver, venga, vamos a Para ver. explicarlo, nada más que hay que saber multiplicar y dividir. Lo que pasa es que salen números muy gordos, vale. porque es lo que la seguridad se basa en que los ordenadores hoy en día no pueden abarcar esas cuentas con esos números tan gordos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Te he dejado 37 cubitos y quiero que me los dividas, que me los repartas entre esas 5 muñequitas que te he dejado ahí. ¿A cuánto tocan, no? ¿A cuántos cubitos toca cada muñeca y cuánto sobra si sobra alguno? A 7 cubitos, ¿no? 7 por 5, 35 y sobran 2. Muy bien, muy bien. 37 entre 5 a 7 cubitos y sobran 2 cubitos. Eso es, 7 para cada una. Sí. Y al final te sobran 2. La pregunta que yo te hago ahora es, ¿qué posibilidades podrías haber conseguido de dividir entre 5? ¿Qué posibilidades? 2 cubitos es lo que has conseguido, pero también podrías haber conseguido que no te sobrara ningún cubito. 0 cubitos. Si dividieras entre 35 entre 5, 0 cubitos, 1 cubito, 2 cubitos, 3 cubitos o 4, porque si te quedaran 5 cubitos es que te has equivocado dividiendo. Vale. Bien, sistema de restos, por tanto, 0, 1, 2, 3, 4. Esto en matemáticas se llama, súper importante, un conjunto Z5. El sistema de restos de la división entre 5 es esto que te presento aquí, que no son números, son restos, ¿vale? Y tú consideras que esto lo debería saber cualquiera, ¿no? Prácticamente. A ver, esto que te voy a explicar ahora es cultura general, es para apreciar más el trabajo de los matemáticos y los informáticos, porque es en esto en lo que se basa la seguridad de nuestras comunicaciones, ¿de acuerdo? Vale. Entonces es cultura general, ciertamente. Vale. Bien, entonces, siguiente paso en esta explicación. Nos quedamos con que los conjuntos Z algo son los que van a posibilitar nuestra seguridad actual. Y ahora también el pilar se basa en 2 pilares, los Z algo, los restos, y los números primos. Y he escogido para este ejemplo chiquititos, 2 números primos chiquititos, el 3 y el 11.
¿De acuerdo? Esto es una cifra y dos cifras. En la realidad, estos números primos que se escogen tienen 150 cifras cada uno. Números muy gordos para que los ordenadores no los puedan gestionar. Bien, en un tiempo prudencial. Te pido que los multipliques. 3 por 11, ¿cuánto da? 33. 33, fácil. El 33 te lo pongo en alto porque es el primer número importante en nuestro sistema de claves, ¿vale? Vale. Claves, clave privada, clave pública, para hacer un sistema asimétrico de encriptación. Bien, genial. Los dos son primos. Ahora vamos a ver, te pregunto, ¿cuántos números hay debajo de 3 que no tengan divisores comunes con él, que se llama? ¿Cuántos números hay debajo de 3? El 1 y el 2. Números naturales sin contar el 0, que sean coprimos con 3, se llama eso. 11. ¿Cuántos números debajo de él hay? 10. 10. El 1, el 2, el 3, hasta el 10. ¿Vale? Coprimos con 11, hay 10. Ahora te pido que multipliques bien fácil. 2 por 10. 20. 20, eso lo sabe cualquiera. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Total. Y ahora con este 20, esto es importante porque ahora vamos a construir el sistema de restos de dividir entre 20. ¿Cuántos me van a quedar? Te puede quedar, si divides entre 20, 0 cubitos, 1 cubito, 2 cubitos, 3 cubitos, 4 cubitos, hasta 19 cubitos. Vale. Es lo que se llama Z20. Bien, y ahora, siguiente paso, de este sistema de restos tengo que escoger uno. Yo he escogido el 13. Muchos números, pero son pasitos cortos. Vale. El 13, yo he escogido de este sistema de restos el 13. Importante también en nuestro sistema, estas dos van a ser mis claves públicas, ¿vale? Y Que pueden estar en cualquier sitio, que todo el mundo puede verlo, no es un problema. tú puedes hacer una foto, subirla a tu perfil del Facebook, de WhatsApp, todo el mundo las puede ver. No hay problema. Y ahora, ¿cómo saco yo mi clave privada de encriptación? Pues ahora hay que hacer un poquito de multiplicación. Tengo que encontrar, dentro de este sistema de restos, tengo que encontrar otro resto, es decir, un número de aquí que multiplicado por 13 te va a dar un número. Y ahora ese número que te quede de multiplicar por 13 tienes, y por ese número, tienes que dividirlo entre 20. Y el resto que te quede tiene que ser 1, un cubito. Eso significa que buscamos el inverso de 13 en este sistema de restos, ¿vale? Ese es el 17, porque 17 por 13 son 221 y al dividir entre 20 te queda resto 1, ¿vale? Vale. Bien, esta es mi clave privada. Esto ya hemos acabado, ya que no cunda el pánico, María. Esta es mi clave Sí, pública. porque estaba a punto de empezar a apuntar. ¿Verdad? Esta es mi clave pública y esta es mi clave privada. Esta, Vale. todo el mundo la conoce. Cuando tú quieras mandarme a mí un mensaje, me lo vas a encriptar con estas claves, que es mi clave pública. Y yo lo voy a desencriptar, porque claro, tú me lo mandas desencriptado, y ya nunca más nadie, aunque lo intercepten, nunca nadie lo va a poder descifrar, porque para desencriptarlo tienen que hacer uso de la clave privada, que solo tengo yo. Esta no la sabe nadie nada más que yo. Así es que no la tengo que enseñar. Es mi clave privada. Vale. ¿Cómo funciona esta forma de encriptar y desencriptar con clave privada, clave pública? Voy a explicar el RSA. ¿De acuerdo? Imagínate que tú eres la presidenta de una compañía que quiere hacer una OPA hostil a un competidor. Y entonces lo vas a hacer la semana que viene un día y me quieres mandar a mí confidencialmente qué día lo vas a mandar. Vas a hacer la OPA hostil. ¿Qué día eliges? El lunes. Venga, el lunes. Pues entonces, lo primero que tienes que hacer, has escogido lunes. Tienes con esa tabla que cambiar el lunes, lo cambias a números. La L la cambias a... L16, Muy bien. U26, ¿no? Eso N18, Sí, E9 y Eso S24. eso es. Vale. Bien, entonces, resulta que ahora lo que hacemos es, para encriptar el mensaje, lo que hacemos, tú quieres mandarme el mensaje a mí encriptado, ¿no? Entonces tú usas, de mis claves públicas, vas a coger el primero de tus números, el 16. Lo vas a elevar a 13, que es el pequeño, es decir, 16 lo elevas a 13, eso significa 16 por 16 por 16 por 13 veces. Fíjate el chorrazo de número que te va a quedar. Lo que te quede, que es esto de aquí, lo divides entre 33, que es la otra clave pública que tienes, ¿no? Vale. Del sistema público. Y lo que te quede de resto, que es el 4, va a ser el primer número de la encriptación. El 4. Después, Vale. venga, El ¿qué haces? 26 lo dividiría, Lo elevas. lo elevo a 13, divido entre 33, Sí. y el resto es 20. Muy bien. Y así sucesivamente. Entonces, Entonces yo te haría llegar estas claves. este mensaje me lo mandas. Me lo mandas por correo o como sea, ¿vale? ¿Y Entonces, tú cómo sabes? O yo como sé que mi secretaria... pero espera, no primero hay que desencriptarlo. Sí, pero aún así, ¿cómo sé yo que mi secretaria no sé?
Pues No ha puesto otro día de la semana. claro, porque aquí un espía entre medias puede coger este mensaje, Sí. se lo puede llevar y me hace llegar, mira, este otro, que no dice lo mismo. Pues firmándolo. Si tú firmas tu mensaje encriptado, ¿y cómo haces cómo cifras tu mensaje? O sea, ¿cómo firmas tu mensaje? Pues hemos dicho al principio que era un resumen de lo que habías mandado, es decir, tú haces un resumen de tu mensaje del lunes que me quieres mandar, que eso se llama hash. Es más complicado, pero imagínate que solamente es 16 y 26 y lo vas a encriptar con tu clave privada, porque tú tienes clave privada, el 27 en tu sistema de clave pública y clave privada, te lo he puesto ahí, es 27. Entonces tú el 16 lo elevas a 27, lo divides entre 33 y el resto te da 36, ¿vale? Entonces, O sea, esta sería mi firma. tu firma, eso es, que es un resumen de lo que me mandas encriptado con tu clave privada. A ver, ¿y cómo desencriptas tú eso? Entonces tú me haces llegar estas dos cosas. Sí. Esta primera, que es el mensaje que tú me has encriptado con mi clave pública, yo lo desencripto con mi clave privada. Mi clave privada que es 17. Entonces lo que hago es, el 4 lo elevo a 17, que es mi clave privada, lo divido entre 33 y el resto me da 16. Fíjate, lo primero que tú tenías. Siguiente, el 20 a 17 lo divides entre 33 y así lo vas desencriptando. Este es el mío y este tuyo lo desencripto con tu clave pública. Si coincide el hash de esto, desencriptado con esto, es que eres tú. Es que soy yo, no puede ser Eso otra es, persona. y nadie más que tú. Nos quedan nada, 10 segundos, pero ¿es lo mismo firma digital que certificado digital? No, el certificado digital se vale de la firma digital. El certificado digital es un documento que tiene un número de serie, una caducidad, tus datos, y luego tiene una firma digital de una entidad que está reconocida para poder emitir esos certificados digitales, la fábrica de moneda y timbre. La fábrica de moneda y timbre tiene su clave privada y su clave pública. Pues el certificado digital es todos tus datos encriptados, hace un hash, hace un resumen de eso y lo encripta con la fábrica de moneda y timbre, lo encripta con su clave privada de la fábrica de moneda y timbre. Entonces todo el mundo lo puede desencriptar con su clave pública de la fábrica de moneda y timbre y saben que lo ha certificado. Bueno, los informáticos estarán contentos contigo porque desde luego... Es que hay que acercar las matemáticas a todos los ambientes. Lo dejamos aquí, gracias. A ti. Vieron, sencillo es. Si quieren lo incluyo en el parcial. ¿Qué les parece? Bueno, ese es todo el proceso que hace la clave, la firma digital para encriptar tanto los certificados como los documentos, ¿no? Es un sistema de doble clave de encriptación que protege los datos en el envío y que hace que la validez del documento sea muy difícil de romper, digamos. ¿Está? Ahora lo vamos a explicar de otra forma un poquito más sencilla. Bueno, hasta aquí la aventura del saber de hoy. Guadalupe volverá, pero será ya en abril. Antes de eso seguiremos ofreciendo... Bueno, este no era exactamente el que quería mostrar, pero también tiene que ver. Bueno, hola a todos. En este video vamos a explicar y vamos a hablar del tema y la problemática de lo que es la firma digital. Para esto me presento, yo soy Mario Daniel Morillo, mi profesión es la de abogado, dedicado a estos temas de informática legal, y estamos con el analista de sistemas, Carlos Daniel Quattrocchi, que es el que se encarga un poco de la parte técnica y tecnológica de apoyatura de este sistema de firma digital. Para empezar a introducir el tema, nosotros tendríamos que hablar del significado de firmar, o qué es firmar un documento, qué es una firma hológrafa y qué es una firma digital. Hacer una pequeñísima introducción a lo que es nuestra ley, la ley en la Argentina, que es la 25.506, y los conceptos que son de autenticidad, integridad y no repudio, y finalmente vamos a hacer una breve introducción a lo que es la infraestructura de clave pública, o PKI en inglés. Pero primero, para introducir este tema tendríamos que hablar o que explicar qué es una firma, qué es firmar. Podríamos definir el concepto de firma de muchas maneras distintas. Para entender mejor este concepto, lo que nos viene a la mente es que firmar es realizar un trazo manual colocado sobre un escrito hecho por una persona. Desde ya, ese trazo manual nos va a unir como autor a ese documento.
Y desde ya ese trazo manual que hacemos y nos une, nos coloca en la situación de autor, como les decía antes. Esto nos va a hacer aprobar el contenido de ese documento y darle autenticidad. Estas dos circunstancias, la de autenticidad y la de aprobación de contenido, es lo que contempla la ley de firma digital. Cuando firmamos un documento con una lapicera, que sería lo que comúnmente conocemos como la firma hológrafa, nos resulta fácil entender que estamos dando aprobación al contenido de lo que estamos firmando. Por eso generalmente primero lo leemos. Cuando firmamos un documento con una lapicera, que sería lo que conocemos comúnmente como firma hológrafa, nos resulta fácil entender que estamos dando aprobación al contenido de lo que estamos firmando y que nos encontramos unidos a ese documento. Esto por la razón de que en nuestra cultura y nuestra enseñanza desde la escuela tenemos incorporado el concepto de firmar papeles. Pero ¿qué sucede cuando tenemos que firmar a través de un medio tecnológico? Desde una computadora, desde un celular, por ejemplo. En principio no es posible hacer un trazo manual como lo hacemos con una lapicera. Y aunque lo hagamos con un sistema de imagen y lo enviemos, el que lo recibe no tendría la seguridad de saber quién hizo ese trazo manual. Ahí te hago una pregunta, Daniel. Que muchas veces cuando uno trata este tema, así con el común de la gente, confunde justamente el término firma digital con lo que vos estás nombrando, una firma escaneada. Exactamente. Es el error común. Es el error común. Esto es lo que nosotros queremos significar. De ninguna manera una firma es escanear la propia firma hológrafa manuscrita y enviarla. Porque en realidad lo que uno hace es como enviar una foto. Yo siempre hago el parangón o la comparación de, para eso es mejor enviarle la cara de uno. Porque es lo mismo, tanto enviar la cara como esta firma. En definitiva lo que se manda es una foto, es una imagen. Esto no tiene que ver con lo que es la firma digital. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí. Imaginemos a modo de ejemplo que en un editor de dibujo de una computadora lo hago un trazo manual o simplemente lo hago con un ratón. Esto puede ser con un lápiz óptico, también lo guardo como imagen en mi computadora y lo envío a un tercero. ¿Podría quien lo recibe, ese tercero, saber a ciencia cierta si he sido yo el que he firmado y no otra persona? Bueno, ustedes se imaginarán que la respuesta por la negativa es simple. Este es el problema fundamental que ha tenido que sortear la tecnología para elaborar un sistema seguro de firma electrónica y de firma digital que le otorgue validez legal. En principio lo que tenemos que tener en cuenta es que la firma electrónica y la firma digital, que son distintas, y las vamos a explicar, no está constituida por trazos manuales, sino que está constituida por claves electrónicas, que sin duda esas claves se corresponden con un autor. Sí, solo sí, dirían los que estudian matemáticas. Para que esto último sea posible desde el punto de vista tecnológico, se utiliza como forma de seguridad la criptografía, que lo que va a hacer es disimular u ocultar esa información en el proceso de envío y de recepción. Para resumir lo que dijimos hasta ahora, tenemos que entender que en la escritura hológrafa, o en la firma hológrafa, nos encontramos con la manualidad, el trazo. En cambio, en la firma electrónica y la firma digital no tenemos trazos manuales, sino que ya vamos a hablar de claves o concretamente de bits. En la República Argentina yo les expliqué que había una ley, la 25.506, y un decreto reglamentario, el 2628 del 2001, ya lleva más de 10 años esto en la Argentina, regulan u otorgan el marco regulatorio de lo que es la firma electrónica y la firma digital. Nos encontramos entonces con ambas especies, basadas las dos en certificados digitales, que estos van a ser emitidos por certificadores que bien pueden ser no licenciados o licenciados. La firma digital basada en certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros en el país, también la ley le otorga validez legal. La ley otorga a la firma digital un valor probatorio, superior al de la firma electrónica. La diferencia se basa en que la firma digital está soportada por lo que es la infraestructura de firma digital de la República Argentina, o en inglés PKI, que es Public Key Infrastructure. Recuerden que dijimos que la firma digital estaba compuesta por claves. La firma digital se compone entonces de dos, una clave privada y una clave pública. La infraestructura de clave pública se basa en lo que antes dijimos en la criptografía.
con el fin de ocultar mediante el cifrado las claves para obtener de alguna manera seguridad que esto no sea interceptado en el camino de envío entre la comunicación entre emisor y receptor. Esto se trata entonces de una operación matemática, concretamente es un algoritmo que va a combinar recursos de hardware que uno tiene en sus máquinas, en una PC, en una notebook, en un celular, recursos de software, que son los programas que hacen que podamos usar estas cosas, y por otra parte políticas y procedimientos de seguridad, que esto generalmente lo hacen las oficinas dedicadas a implementar la ley, que en la Argentina es la ONTI, que es la Oficina de Tecnología Nacional de Tecnología Informática. Exacto. Y te hago un aporte tecnológico por lo que estabas comentando vos, que a lo mejor al público le puede resultar más familiar, que es el home banking. O sea, ¿por qué nosotros, los que ya estamos acostumbrados a trabajar con home banking, aunque hay todavía mucha gente que muestra reticencia, ¿no?, al uso, por desconfianza, por desconocimiento, pero ¿por qué nosotros que acostumbramos a usar home banking lo hacemos con seguridad? Justamente porque el canal de comunicación entre nuestro punto o nuestro puesto de trabajo y el banco es un canal seguro. Confiable. O sea, es un canal por donde viajan datos bajo criptografía. Exactamente. Eso lo asegura un certificado de un lado y del otro, con lo cual estamos seguros de que está viajando la información encriptada. Perfecto. Este procedimiento entonces previsto, que prevé la ley nuestra, nos permite obtener del documento electrónico firmado digitalmente presunciones. Estas presunciones son las de autoría, que es poder identificar quién es el firmante de ese documento electrónico, integridad, que esto implique que no ha sido alterado ese documento electrónico en el camino o mediante el envío hasta que lo recibió el receptor. Y aparte, algo importante, que es el no repudio, que significa que no podrá impugnarse la firma, teniendo el documento como válido si está firmado digitalmente, a excepción de que no se pruebe o que alguien pueda probar que esa firma no es de la persona que lo emitió. Vale decir que tanto el emisor no podrá repudiar su propia firma, porque ya va a haber un procedimiento por el cual se va a validar su propia firma, no se va a arrepentir de lo firmado. Esto tiene también una correlación con lo que pasa en la vida real. Yo no puedo decir que algo no lo firmé porque una tercera persona, un perito calígrafo, va a decir que esa es mi firma. Electrónicamente este sistema va a suplir a ese perito informático. También quien recibe ese mensaje también puede llegar a dudar de si el emisor es el que firmó, para lo cual deberá probar que no lo firmó. Lo cual el sistema de verificación electrónica hace perfecto el sistema de la firma en cuanto a su confiabilidad. Por supuesto, para esto hay todo un panorama tecnológico. Nosotros explicamos lo que es la firma y a veces la gente no sabe cuál es el uso práctico de esta firma. Pero a veces nosotros tenemos que firmar a distancia y nos es difícil enviar un documento. Incluso es mucho más peligroso enviar un documento firmado por correo. Para esto tenemos todo un procedimiento tecnológico que le voy a decir a Daniel que explique un poco, que también esto se puede dar a través de un correo electrónico. ¿Cómo hacemos? Yo firmo un documento electrónico, tengo mi firma digital, ¿y cómo hago? Bueno, quiero empezar con una metáfora para hacer que la gente pueda visualizar cuál es el problema y digamos, es un problema grave un error que estamos cometiendo a diario y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Si yo tuviera que cerrar un contrato con vos y tengo que mandarte información en papel, ¿sí?, por correo postal ordinario, y tengo que mandarte, no sé, estados de cuenta, el número de cuentas bancarios, importes, lugares de cita y demás, y yo te digo, te lo voy a mandar pero a sobre abierto, ¿qué me dirías vos como abogado? Muy simple, que cualquiera lo abre y lee o se hace de la información.
incluso que esa información la puede alterar, cambiar el papel, por ejemplo. Exactamente. Pero ya es gravísimo que se enteren que te estoy mandando. Exactamente. Bueno. La idea es cómo hacer tecnológicamente para mandar este sobre abierto a través de la tecnología de información. Bueno, vos nos vas a explicar cómo hacer para que no sea tan abierto. Bueno, es que justamente lo que estamos haciendo nosotros a diario cuando mandamos un correo electrónico con texto plano, es eso justamente, mandar la información a sobre abierto. ¿Por qué? Porque cualquiera con mínimos conocimientos, no hace falta ser ningún hacker ni nada, intercepta ese mensaje y lo lee. Porque directamente está justamente abierto al público. Tal cual. Entonces, una de las primeras aplicaciones que nosotros podríamos explicar para que todo el mundo lo pueda entender es cómo introducir una firma digital o un certificado digital en este caso en el envío de los correos. Bien. Eso nos va a posibilitar, como consecuencia lo vamos a ver al final, nos va a posibilitar que yo pueda firmar la información y también, si quisiera, encriptar el texto. Cifrar el texto para que no se lo lea. Exactamente. Con lo cual, entonces, lo que estoy viendo es que hay dos implicancias. Una es la de enviar un documento sobre abierto que puede ver cualquiera, pero firmado digitalmente, sabe el que lo recibe, que no es alterado, que no fue alterado, pero lo leen todos. Lo que vos nos estás proponiendo es que también hay otra subespecie, que es encriptar, usar la criptografía para cifrar ese mensaje para que no solo esté firmado digitalmente, sino que también no sea leído por el público. Exactamente. Interpretamos bien. Porque, digamos, la firma digital, como vos bien lo explicaste, hace que yo reconozca que esa firma es mía. Le dé autoridad. Pero así como yo firmo un papel, cualquiera lo puede leer. Nada más que está suscrito por mí. Exactamente. Lo mismo pasa en la parte digital. Yo firmo digitalmente, pero se sigue mostrando. Lo que le asegura a la otra parte que en el viaje no sufrió alteraciones. Exactamente. Pero si además yo quisiera que nadie lo lea salvo el receptor, lo voy a hacer a través de la encripción del mensaje. Cifrado. Bueno, ¿cómo empezamos todo este proceso? Bueno, muy fácil, y cualquiera lo puede hacer. Podríamos obtener un certificado digital gratuito a través de la página de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Nos da la posibilidad de obtener lo que se llama un certificado digital de clase 0, que es el más genérico de todos, y que se puede usar para correo electrónico. Lo que hace el sitio es emitir un certificado con una dirección de correo que nosotros le brindamos. Lo que acá no hay es una conexión entre la propiedad del certificado y la identidad de la persona que lo está gestionando. Correcto. O sea, yo bien podría sacar un certificado a nombre mío, pero con la dirección de correo tuyo. Tal cual. Nadie dice que, digamos, no hay conexión entre una cosa y otra. Que esa es la, entre comillas, la falla que tiene ese certificado de clase 0. Pero para los efectos de la prueba es válido. Perfecto. Porque yo digo, por favor, emítame un certificado con esta dirección de correo. Eso lo hacemos a través de la página de Jefatura de Ministros. Bueno, un certificado tiene, si pasás, tiene una serie de datos. Estamos viendo que tiene un número de serie, la versión tecnológica de cómo fue creado, a quién, el titular, a quién fue otorgado y el correo declarado. Bueno, y una serie de datos más como quién lo emite, la validez, tiene una expiración. Importante es que tenga lo que sería como un medicamento, un alimento, una fecha de vencimiento. Exactamente, una fecha. Siempre hay que renovar estos certificados digitales. Esto es importante porque la firma digital va a valer en tanto, eso nos lo dice la ley, en tanto esté vigente ese certificado. Para hacérselos claros, como la licencia de conducir. Exacto. Yo para poder conducir voy a tener una vigencia dentro de mi licencia, tendré que renovarla, en este caso lo mismo. Perfecto. Y bueno, y después otros datos que son muy técnicos, como el algoritmo tecnológico de la firma, la clave pública, ahora vamos a explicar un poquito qué es pública y privada, y las huellas digitales. A ver, pasamos a la próxima. Esto es ya, digamos, dentro de Windows, que sería el sistema operativo más común que tiene la gente, distintos repositorios para certificados propios, o sea, de la persona dueña del equipo, certificados que vienen desde afuera, o sea,
pueden ser personas con las cuales yo trabajo, amigos, proveedores, clientes, etc. Con lo cual tengo trato por correo. Cotidiano. Y también algo muy importante, que son los certificados revocados. ¿Qué significa eso? Que hay un certificado que bien, se perdió la propiedad de la clave privada, o se tiene sospecha de que se haya perdido, o que sea un certificado fraudulento. Claro. O sea, hay una lista, como si fuera una lista negra de certificados en los cuales no se confía. Exacto. Porque justamente la confianza es uno de los pilares de este sistema. Tal cual. Por eso se recalca, ahora vamos a ver la composición de las claves, pero se recalca mucho el cuidado de la clave privada. La clave privada, como bien dijo Daniel, nosotros tenemos una infraestructura de clave pública que se basa en el juego de doble clave. Una privada y una pública que están relacionadas entre sí por un algoritmo matemático. El propietario del certificado posee la clave privada y la clave pública es de dominio público justamente para las personas a quien yo le entrego la posibilidad de poder hacer verificaciones. Van a poder verificarte que sos vos. Exactamente. O sea, la clave pública se utiliza para verificar una firma digital, por ejemplo. Tal cual. Pasamos a la próxima. Dentro del certificado nosotros podemos ver una secuencia en cascada de cómo vienen los entes autorizantes, hasta llegar al certificado que uno posee. Eso nos da, digamos, la procedencia de quién está validando, digamos, ese certificado. O sea, quién me lo otorgó ese certificado, hasta llegar a la raíz, que sería la raíz de la infraestructura. Exactamente. En este caso lo habíamos nombrado la ONTI. La ONTI. En el caso nacional. Si pasamos, podemos ver, dentro de las propiedades vamos a ver para qué sirve ese certificado. En este caso me está diciendo que tiene todos los derechos, las directivas de aplicación, que podría ser una gama amplia, pero ahora estamos enfocados en el correo electrónico. Exactamente. Y que además el certificado posee una clave pública, una clave privada, cifrada. Pasamos adelante. En esta solapa estamos viendo cómo decirle a la Outlook que vamos, ahora los correos salientes van a ir firmados y, si pasas la próxima, nos da la posibilidad de decir con qué certificado lo vamos a firmar. Porque así como nosotros tramitamos un certificado, nadie nos quita la posibilidad de decir que podemos usar distintos certificados. O sea, yo le puedo decir a un correo para un grupo de gente que lo voy a firmar con este certificado, pero a lo mejor para el exterior estoy usando otro certificado. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá nos estamos mostrando la pantalla que todos conocemos cuando se crea un correo y, si se fijan bien, en el margen superior derecho nos está apareciendo esa medallita dorada en rojo que nos dice que ese correo va a salir firmado digitalmente. Correcto. Algo que tal vez no explicamos, pero este sistema está previsto para el tipo de gestionadores de correo dentro de la PC, no es del webmail. Por eso Daniel les hablaba del Outlook Express o de algún otro tipo, o ahora el Windows Live Mail y demás. Porque eso se debe a que el certificado tiene que estar en algún repositorio fijo. Tal cual. La posibilidad de hacerlo a través de un correo como el Outlook o cualquier otro correo que gestione, pero que esté residente en el sistema operativo que nosotros estamos usando. Por lo menos, hasta donde sabemos, esa posibilidad no existe para webmail todavía. Por ahora no. Bueno, entonces en la próxima estamos viendo, por ejemplo, esto es lo que veríamos cuando recibimos un correo, mejor dicho, firmado por el emisor y que todavía nosotros, o sea, es la primera vez que lo recibimos. Si Daniel, por ejemplo, me mandara a mí, que él me manda constantemente, yo sé quién es, pero ahora él me empieza a firmar, empieza a firmarme los correos, yo la primera vez recibiría un aviso como esto. Lo que estamos viendo es esta pantalla que nos avisa que es la primera vez que recibimos un correo firmado digitalmente de esa persona, y fíjense que nos está diciendo que está todo bien, o sea, el mensaje no ha sido alterado, el identificador no ha caducado, etc. Todo lo que vemos en blanco, pero salvo una cosa que está en rojo, que es
que el identificador digital firmado no es de su confianza. ¿Por qué? Porque como no lo tenemos todavía, es la primera vez, el sistema me avisa, yo no sé quién es, no me diste confianza sobre este certificado. Entonces, para remediar eso, fíjense que las alternativas es abrirlo directamente, no me importa este aviso, lo abro, lo voy a ver. Después, ver el certificado, o sea, antes de tomar alguna decisión, a ver, espera, ¿quién me lo está mandando y cuál es el certificado? Esa sería la segunda opción. Y la tercera es modificar la confianza. Si Daniel me mandó la primera vez, pero previamente levantó el tubo y me dijo, mirá que el próximo va firmado, por favor acéptamelo, soy yo. Entonces, ¿qué hago? Voy a la tercera opción, ahora sí, pasamos, que es modificar confianza, me va a salir una ventanita como esta, donde tengo las posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Heredar confianza del emisor, o sea, en esa cascada que habíamos visto, yo digo, ¿quién se lo otorgó a Daniel? Esta entidad me merece confianza, la heredo. La segunda sería confiar explícitamente en el certificado, lo que dijimos, Daniel previamente me llamó por teléfono y me dijo, soy yo, no te hagas problema, aceptame. Y la última, que es no confiar. ¿Por qué? Porque no era Daniel, vino de fulano, que yo no lo conozco, entonces no puedo aceptar ese certificado como certificado de confianza. Y entonces lo rechazo. Perfecto. Y en ese caso iría a parar a el repositorio de certificados revocados. ¿Está bien? A ese certificado no lo voy a reconocer. Correctísimo. ¿Está bien? Y por último, ¿qué vamos a hacer? Esta pantalla que estamos viendo acá habría que explicar la otra partecita que nos faltaba, que es la encripción del mensaje. Dijimos que si yo lo firmo, el mensaje de correo va a viajar firmado, pero legible para cualquiera que lo pueda interceptar. En el caso de que no esté cifrado su contenido. Si yo quisiera encriptar, o sea, cifrar ese mensaje, ¿qué tendría que hacer? Bueno, vamos a ponerlo así. Daniel me manda un correo firmado digitalmente, yo lo acepto. Yo voy a hacer lo mismo, le voy a mandar uno a él firmado con mi firma, o sea, con mi certificado, a la casilla de él, y él también lo va a aceptar. Cuando hicimos ese intercambio, lo que hicimos fue enviarnos mutuamente las claves públicas, tanto la de Daniel como la mía. Entonces, él, cuando los dos aceptamos, lo que hicimos fue, él aceptó mi clave pública, la tiene guardada, y yo acepté a su vez la clave pública de él. Los dos tenemos las públicas del otro, y a su vez, obviamente, las privadas propias. ¿Sí? Esos son de uno. Entonces, ahora en este momento estamos en condiciones, además de firmar, de encriptar. ¿Por qué? Porque cuando yo le mande ahora la próxima vez a Daniel, le voy a decir, te lo firmo con mi clave privada, pero te lo encripto con tu clave pública. ¿Y quién es la única persona que va a poder desencriptar esa clave pública? El dueño del certificado, o sea, que tiene la privada. Que en este caso soy yo. Y él, a su vez, puede hacer lo mismo. Me va a firmar con su certificado, con su clave privada, y además me va a cifrar con mi clave pública. Entonces el mensaje viaja firmado y encriptado, y el único que, por más que vaya a pagar cualquier correo, el único que lo puede abrir es mi clave privada. Lo puedo desencriptar. Vamos a ver si lo pasamos en limpio, pero quiere decir que este juego de claves me permite no solamente firmar, sino encriptar. ¿Por qué hablamos de encriptar un mensaje de correo? Porque se supone que un mensaje de correo es, digamos, corto en el sentido comparado con lo que puede ser un documento, a lo mejor de un contrato que ocupa a lo mejor 10 hojas. Exactamente. Estamos hablando de un correo que puede ocupar 4 o 5 renglones. Con lo cual, tecnológicamente es viable encriptar todo el mensaje. Claro. No se podría hacer eso, o mejor dicho, no sería eficiente encriptar todo un documento de un contrato de 10 o 15 hojas. También eso está previsto, y por eso lo que se encripta para nada es solo una parte de ese documento, pero eso ya lo dejamos. Que es lo que da pie a lo que se llama la huella digital. La huella digital. Pero ya lo podríamos tratar en otro video, quizás para no saturar tanto. Está bien. Así que bueno, hasta acá llegaríamos con esta introducción. Bueno,
¿Se entendió? Y ¿Cómo profe, consiste el mecanismo de firma digital? este fue más claro, el anterior fue complicadísimo. No, el anterior es para mostrarle la tecnología, o sea, qué hace la computadora adentro. Es un lío Claro. de operaciones matemáticas, ¿no? Que se trabaja con los restos y con números primos. Es el proceso de encriptación y desencriptación de los datos. Pero viajan así, viajan como números, cualquier texto, cualquier documento viaja como números. Y después del otro lado se vuelve a desencriptar. Ese es el tema. Y acá tenemos varios conceptos que se fueron viendo, que después ustedes me van a investigar que cada uno, ¿no? Está dentro de la ley. Por ejemplo, el certificado, que es el que te da el ente certificante, que es el que te dice quién es el dueño de esa clave. Que ahí me habían mostrado una planillita donde tenía todas las características. Habían hablado también del hash. El hash es justamente el resto que se va enviando, la clave esa que vemos en el certificado, es el hash. Después, y cada vez que nosotros firmamos un documento, generamos un hash. Después también se habla de clave privada, clave pública. También se habla de expiración, o sea, cuando un documento, una firma digital es válida, cuando un certificado es válido. Por ejemplo, cuando muere el titular y se registra en el estado que murió esa persona, automáticamente se da de baja el certificado de firma digital de esa persona, por extravío, en caso de alguna orden judicial, por algún ilícito o por tiempo. Depende el ente y depende el tipo de firma digital, tiene una validez de hasta 2 o 3 años. Depende cuál de las claves se elija. En la Argentina, el primer sitio donde se entraba para la firma digital era www.pki.gov.ar. Ahora depende de la jefatura de gabinete. Tendría que ver a ver si sigue estando ahí. Pero generalmente van cambiando de lugar los sitios oficiales, digamos, de acuerdo al gobierno que está de turno. Bueno. Gracias. Bueno, gracias, Dani. Bueno. Tengo otro video. Uno de los beneficios de Internet es el envío de información a cualquier lugar del planeta, optimizando nuestros tiempos y facilitando trámites y operaciones que antes eran difíciles de concretar. Pero surgen algunos problemas. Los contenidos digitales pueden ser alterados con facilidad. No es posible determinar con certeza el autor de un documento. El autor puede negar su autoría o decir que no es lo que firmó originalmente. Un documento electrónico no posee la validez jurídica de un documento en papel. La firma digital es la solución a estos problemas. Pero, ¿qué es la firma digital? Es una herramienta tecnológica que nos permite asegurar el origen de un documento o mensaje y verificar que su contenido no haya sido alterado. Un documento electrónico firmado digitalmente posee la misma validez jurídica que un documento en papel firmado de puño y letra, garantizando de esta manera que no pueda ser objeto de repudio. Actualmente la firma digital tiene muchas aplicaciones. Se la utiliza para hacer trámites con entidades públicas, tales como declaraciones impositivas y notificaciones judiciales, operaciones bancarias, contratos a distancia y documentos de comercio exterior. Además, muchos sistemas de historias clínicas han incorporado esta tecnología y actualmente se usa como identificación y autenticación en Internet y sistemas informáticos. ¿Cómo lo logra? La firma digital es una secuencia única de letras y números que vincula al firmante con un documento electrónico. Para firmar digitalmente, una persona necesita dos claves asociadas entre sí que se generan utilizando funciones criptográficas seguras. Una de estas claves es secreta y solo es conocida por esa persona, impidiendo que otros imiten su firma.
La segunda clave, en cambio, es pública. Sirve para que el destinatario pueda verificar la firma hecha por el autor y constatar así que fue este quien la produjo. La clave pública está contenida en un certificado digital junto con la información personal del firmante. Este certificado digital es un documento electrónico emitido por un certificador y sirve para asegurar que una clave pública pertenece a una determinada persona. Así, el certificador actúa como una tercera parte confiable entre el emisor y el destinatario. Los programas de correo electrónico y los navegadores de Internet ya permiten integrar una firma digital. ¿Cómo se obtiene una firma digital? Cuando una persona necesita una firma digital para un trámite u operación en particular, debe cumplir con una serie de requisitos y pasos. El primer paso es iniciar un trámite de registro que generalmente es en el sitio web del certificador. El segundo paso requiere que la persona se presente físicamente ante el certificador para constatar su identidad. Luego, este emitirá un certificado digital que le permitirá a la persona poder firmar digitalmente sus documentos electrónicos. Para más información, ingresar en www.pki.gov.ar. Bueno, ese sería el videíto oficial que estaba hace unos años ahí en el sitio de PKI. Ahora, si me dan un segundo, lo busco cuál es el sitio actualizado. A ver, no lo tengo acá. Un segundo, ya le busco. Este es el sitio oficial ahora de... ¿ustedes están viendo esto en pantalla? Bueno, este es el sitio oficial ahora. Antes era www.pki.gov.ar. Ahora es este el sitio que se ingresa. Y acá tenemos toda la información de la firma digital. ¿Está? Entonces sigue siendo dependiente de jefatura de gabinete, pero ahora depende de la Secretaría de Información Pública, Innovación Pública, Innovación Administrativa y Firma Digital, en ese orden de jerarquía. ¿Está? Esto podrían guardar si quieren la dirección, pero ponen Firma Digital Argentina y les sale ahí los organismos oficiales. Bueno, y tenía otro. Seguimos el recorrido, ¿no? Estamos trabajando, incorporamos elementos, incorporamos políticas, nos pusimos de acuerdo, discutimos con la gente del sistema, empezamos a revisar de qué manera se hacen las cosas en el área legal, empezamos a identificar qué cosas podemos aportar. Y ahora estamos en condiciones entonces de decir, bueno, a ver qué pasa con el soporte, el sustento con el cual nos manejamos día a día. Tanto la administración pública como la administración privada, las empresas, en general se manejan con el expediente, ¿no? Para los abogados, lo que no está en el expediente no existe, ¿sí? Entonces, el expediente es, podríamos decir, la unidad de medida, la unidad de análisis que vamos a tener permanentemente trabajando, cualquiera sea el circuito, cualquiera sea el proceso, y en ese expediente se incluyen normalmente peticiones, se incluyen demandas, se incluyen requisitorias, etc. Y esas requisitorias, esas demandas, esas peticiones tienen normalmente dos características. Están impresas y están firmadas. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a analizar qué pasa con estos dos conceptos. Con el concepto de expediente, con el concepto de documento y con el concepto de firma. ¿Bien?
El expediente. Incluso en las culturas jurídicas como la nuestra, muy casuísticas, muy dadas a establecer y poner definiciones en todas las normas legales, si buscan, van a ver que cuesta encontrar una definición de expediente. De expediente. Por supuesto, tenemos un montón de regulaciones y de artículos en los códigos de procedimiento, sobre todo de cómo deben ser los expedientes, qué deben tener, qué no deben tener. Debe haber algún código todavía o alguna normativa que diga cómo se deben coser los expedientes, ¿sí? Pero no hay, o prácticamente no hay definiciones de qué es un expediente. Otra vez, esto tiene que ver con la cultura, es decir, estamos tan acostumbrados a trabajar con expedientes, nosotros crecimos en una cultura papel, que ahora está entrando en crisis, no porque desaparezca el papel, como decíamos al principio, sino porque hay otros medios, y entonces no nos planteamos qué es un expediente, damos por supuesto que es un expediente. Pero cuando empezamos a movernos de este mundo de los átomos al mundo de los bits, como dice Negroponte, sí necesitamos empezar a entender qué es expediente, porque vamos a ver que la organización de la información ahora adquiere otra forma, adquiere otra perspectiva y adquiere otras necesidades de habilidades. Esta definición de expediente es un decreto 500 del 91 de Uruguay, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Social de la Información y el Conocimiento, que me pareció interesante simplemente para resaltar los elementos porque lo vamos a tomar cuando vayamos al caso, ¿no? Entonces, acá nos habla del expediente como ese conjunto de escritos o actuaciones administrativas, no importa, o de cualquier orden, sobre un mismo asunto que tienen algún orden, algún orden cronológico y que son necesarios para resolver. Otra vez, parece obvio, pero es necesario repasar esta idea de expediente porque vamos a ver que cuando pasamos al ámbito de sistemas no nos vamos a encontrar con el escaneado, un documento en PDF que escanea todo el expediente en papel. Eso no es un expediente digital. Eso es un escaneo, es un archivo, es un documento, pero no es un expediente digital. Entonces, tengamos un poco a mano esta definición de qué implica ese expediente, este conjunto de elementos, peticiones, notas, etcétera, que tienen algún denominador común, que son necesarios para resolver algún elemento o lo que así se plantea. Y estos expedientes, como decíamos, normalmente están constituidos por escritos. Esos escritos están generalmente hechos en papel y la mayoría de las veces, salvo algunas cuestiones, algunas excepciones, firmados por las partes. El problema es que estamos muy, pero muy acostumbrados a identificar el contenido del documento con el soporte. Lo que dice este papel con el papel. Acá es un poco aburrido, pero los abogados saben que lo importante es la manifestación de voluntad que está escrita, que está representada en ese documento, que en este caso está en papel. En otro momento de nuestro desarrollo como cultura estaban en otros soportes, estaban en papiros, estaban en piedras, estaban en arcilla, estaban en nada, digamos, los primeros contratos, incluso todavía hoy, contratos que son meramente verbales, que no tienen ni siquiera lo que se llama una prueba o un principio de prueba por escrito. Un viaje en taxi, salvo que nos den el ticket, es un contrato que no está establecido bajo ningún formato. Entonces, estamos culturalmente predispuestos a identificar el soporte, el contenido, el sustrato material del documento con lo que el documento es. Y eso nos condiciona bastante. Sin embargo, como decía al principio de la charla, hace ya bastante tiempo, hace 12 años, que tenemos una ley en Argentina, que es la 25506, la ley nacional de firma digital, a la que en general han adherido la mayoría de las provincias, algunas como la provincia de Buenos Aires ha adherido en parte y ha regulado sus propios aspectos internos, que nos plantea dos elementos muy importantes, que ahora vamos a hablar.
El de la firma digital por un lado y el de documento electrónico. Firma digital, firma electrónica, vamos a ver las distinciones, y el de documento electrónico. Decía entonces, nos manejamos con papeles, nos manejamos con documentos y nos manejamos con firmas. Bueno, a partir de la ley 25.506 y sobre todo de la normativa del decreto 2628 y la decisión administrativa 6 que está a punto de modificarse, la firma hológrafa o de puño y letra que conocemos habitualmente no es la única firma que existe, ¿sí? Existe la firma digital, definida aquí en el artículo 2 de la ley, que sin entrar en demasiadas cuestiones técnicas puntuales, implica un mecanismo por el cual uno puede ligar el contenido de un documento electrónico. La firma digital o firma electrónica se aplica sobre documentos electrónicos. Puede ligar el contenido, decía, de ese documento a una persona, a un autor. Y además establecer que ese documento no ha sido modificado. Recapitulo un poquito. A medida que incorporamos tecnología, dijimos, generamos cada vez más datos. Ya no trabajamos en máquinas de escribir, ya no escribimos con letra manuscrita, todo lo que generamos son documentos digitales. Vivimos generando documentos digitales. Otra cosa curiosa, les debe pasar también en muchas de sus organizaciones. Generamos documentos digitales en una computadora, en un Ultrabook, en un teléfono celular, generamos documentos digitales, los imprimimos, los pasamos a soporte físico, a papel, por ejemplo, para firmarlos normalmente, y los escaneamos después. O porque es más fácil archivarlo, o porque es más fácil enviarlo para notificar, ¿sí? Es decir, hacemos ese recorrido del mundo de los bits al mundo de los átomos y al mundo de los bits otra vez. Pero ¿qué pasa entre medio? Normalmente se pierde justamente la capacidad de procesamiento de la información. Un ejemplo muy sencillo. Cuando trabajamos en una planilla Excel, nosotros podemos trabajar en una planilla Excel, tener datos, poder manejar esos datos, esos números, hacer promedios, hacer cuentas, etcétera. En algún momento del proceso que decíamos de este circuito, esa planilla se pasa al papel y después se las mandamos a alguien para que trabaje sobre la planilla. ¿Qué hace esa persona? La vuelve a pasar a Excel. En el caso de PAMI, por ejemplo, teníamos que todavía no lo pudimos resolver por una cuestión de interoperabilidad, pero teníamos una situación muy curiosa con el hospital italiano de aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es un hospital que está muy adelantado en todo lo que tiene que ver con la informatización a nivel médico y tiene toda la historia clínica digital. Aprovecho para comentarles que este año se aprobó la ley de historia clínica digital hace 2-3 meses en la provincia de Buenos Aires. Decía, el hospital italiano tiene todo digitalizado, es más, han montado su autoridad de certificación propia, o sea que tienen firma electrónica sobre esa información, y resulta que tenían que imprimir toda esa información para enviársela a PAMI, al PAMI de aquí de Capital, donde se recibía esa información y tenían que cargarla otra vez en los sistemas de PAMI. Una locura. No lo pudimos resolver todavía por una cuestión de interoperabilidad. Pero fíjense hasta qué punto, y además nadie quería, digamos, yo me entrevistaba con el área de sistemas y con el área de legales del hospital italiano y decía, nosotros estamos imprimiendo solamente para ustedes, no queremos imprimir. Iba a la UGL 6, que es la de PAMI acá, y me decía, nosotros no queremos recibir papel. Pero estábamos en ese circuito. Bueno, atención entonces, que tenemos ahora la posibilidad de algo que se llama firma digital y algo que, habiendo generado cada vez más flujo de información en soporte digital, en algún momento determinado, claro, está muy bien, la tecnología nos permite comunicarnos rápidamente, nos permite enviar una información de manera instantánea de un punto a otro del planeta, podemos enviarla por mail, tenemos archivos, etcétera. Pero, claro, en determinado contexto, yo necesito, la situación amerita, garantizar estos elementos. Es decir, yo necesito saber que ese documento tiene lo que se llama integridad. No fue modificado en el transcurso del proceso, por ejemplo, de notificación, y que además viene de la persona que dice ser, tiene autoría. Estos dos elementos son los que aborda la ley y que se garantiza con los mecanismos hoy técnicos normativos existentes en el marco de la ley 25.506. La posibilidad de otorgar a un documento digital autoría e integridad. Saber que está firmado o que el autor de ese documento es la persona que dice ser, pero además tener, y ahora vamos a hacer un poco más seguramente en la otra parte, un poco más de detalle de qué es esto de la integridad, tener la seguridad de que ese documento no ha sido modificado desde que fue firmado.
Nuestra ley, esto es distinto en determinadas jurisdicciones o normativas o derecho internacional, distingue la firma electrónica y la firma digital. Esto también puede ser interesante porque vamos a ver que a nivel de firma digital las condiciones normativas y técnicas y legales hoy nos muestran 3 autoridades de certificación. Ya vamos a ver bien cuando retomemos esto después del break qué son las autoridades de certificación que están operando en el ámbito público, la de la AFIP en su respectiva competencia, la de ANSES también para su ámbito de actuación, y la de la ONTE, la de la Oficina Nacional de Tecnología de Información, que abarca a todo el sector público nacional. Esas son las autoridades de certificación, es decir, quienes están en condiciones de emitir certificados digitales para firma digital. Y hasta ahora una para el ámbito privado, que también les puede llegar a interesar también en materia de implementación de recibos de haberes digitales o en materia laboral, que se llama ENCODE, que está habilitada para emitir certificados de firma digital para temas laborales. Pero les acabo de comentar recién que el hospital italiano estaba utilizando firma electrónica, es decir, había montado su propia autoridad de certificación, sus propios sistemas de generación de claves para firma electrónica, y eso es totalmente válido. Ahora lo vamos a conversar después también. Entonces, es importante tener esta distinción porque en este aspecto nos abre más las posibilidades de trabajo a nivel de la mejora en cuanto a la accesibilidad y a la seguridad de esa información que decíamos al principio, si estamos utilizando por lo menos firma electrónica, ¿sí? La ley define a la firma electrónica como por defecto, digamos, por exclusión a lo que es la firma digital. Tenemos que ver cuáles son los requisitos para la firma digital. Fundamentalmente, una firma digital va a ser válida en la medida que esté utilizada dentro del periodo de validez. Hay muchas diferencias sutiles, pero importantes que ahora vamos a ir marcando entre lo que es la firma en el ámbito físico y la firma en el ámbito digital. Hay un periodo de validez de la firma digital. Tiene que haber sido emitida justamente por una autoridad, una empresa o un organismo que esté habilitado legalmente, licenciado para emitir esa firma digital, ¿sí? Y si carece de alguno de estos elementos, no es que no va a tener valor, sino que va a transformarse en lo que se llama una firma electrónica. Y la diferencia, en este caso, es legal y práctica. Vamos a cerrar con esto acá. Vamos a ver, y lo vamos a retomar luego del corte, ¿qué pasa con los documentos digitales firmados? ¿Qué pasa con un documento digital firmado con firma digital? ¿Qué pasa con un documento digital firmado con firma electrónica? ¿Qué pasa con un documento papel firmado? Decíamos antes, las peticiones, todo lo que nosotros hacemos habitualmente está impreso y firmado. Bueno, pero ¿qué pasa con esa firma? Salvo que uno esté con una escritura pública, es decir, con un instrumento público labrado por un escribano, en realidad lo de la firma es relativo. Sí, obviamente mejor que esté firmado a que no esté firmado, pero el simple hecho de que esté firmado no hace que ese documento produzca efectos jurídicos inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, porque puedo negar la firma, ¿sí? Puedo decir eso yo no lo firmé. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entraremos en los mecanismos legales que están previstos para discutir la firma y para aprobar la firma, pericias caligráficas, o puede pasar, si uno tiene suerte, que haya un reconocimiento de la firma. Y recién ahí, con el reconocimiento de la firma o habiendo probado mediante una pericia caligráfica que esa firma es de esa persona, se producen los efectos jurídicos previstos en ese documento, en el boleto de compra-venta, en lo que sea que estemos discutiendo. Sin embargo, vamos a ver que la ley de firma digital dice, cuando un documento digital esté firmado con firma digital bajo estas condiciones, cumpliendo con todos los requisitos, el punto de partida es distinto. Va a ser al revés. Va a ser, si nosotros con Ignacio estuvimos firmando un boleto de compraventa, ambos tenemos certificados de firma digital y alguno de los dos desconoce la firma, el documento digital firmado con esas características tiene pleno efecto jurídico, se puede llevar adelante. Si yo soy el que está discutiendo la firma, si yo estoy diciendo esa no es mi firma, voy a tener que ser yo el que aporte datos de prueba. Por supuesto que no voy a poder decir dejé el token de firma digital enchufado y firmé, porque eso es como decir dejé un papel en blanco con una firma. No voy a poder alegar mi propia torpeza. Voy a tener que buscar alguna manera de probar, normalmente con alguna pericia informática,
¿Qué pasó con esa firma digital? Él no va a tener que probar nada. Él está conforme y puede llevar adelante los efectos jurídicos de ese documento solamente por tener una firma digital. Esto es lo que se conoce como principio de equivalencia funcional. Esto ha cambiado bastante las reglas que nosotros conocemos del Código Civil respecto de firma. ¿Por qué? Porque la ley 25.506 dice dos cosas muy importantes en el artículo 3 y en el artículo 6. Primero, que cada vez que se requiere por alguna cuestión legal la existencia de la firma, ese requisito de firma va a estar cumplido si está firmado digitalmente. Ese sería, digamos, el primer principio de equivalencia funcional. Firma digital igual a firma hológrafa. Por supuesto, dentro del marco de la ley, sacando los supuestos excluidos del artículo 4. Pero hay un requisito de firma. Si yo lo firmo con firma digital, es plenamente válida esa firma con los mismos efectos que la firma hológrafa. Y el segundo principio de equivalencia es el que equipara, como decíamos recién, al documento digital con el documento escrito. Según la ley, cualquier documento digital, es decir, cualquier representación de un hecho, ¿sí?, o una manifestación de voluntad, independientemente de su sustrato, es decir, independientemente que lo tenga en papel, que lo tenga en una pantalla, que lo tenga en el formato que sea, es un documento escrito. Escrito. Para los abogados es muy importante. ¿Por qué? Porque decíamos recién, nosotros estamos muy apegados y cada vez y cuando hay que probar es mejor tener pruebas escritas. Si están escritas y firmadas, mejor. Y si digamos, a aquella persona a la que estamos persiguiendo confesó por escrito, firmado y ante escribano público, mejor. Pero esas cosas no pasan habitualmente. Pero entonces, como decíamos antes, estamos cada vez trabajando con mayor cantidad de documentos digitales. Ojo que esos documentos son documentos escritos. Tienen la validez que el Código Civil le otorga a un documento escrito. Si combinamos los dos elementos, como decíamos recién, tenemos documentos escritos y tenemos documentos firmados. Y si recuerdan, les acabo de decir que hay un cambio en la carga probatoria. Es decir, cuando yo tengo un documento digital firmado con firma digital, lo puedo hacer valer. Bueno, eso es lo que ha llevado a muchos, en materia de doctrina, en materia de derecho y tecnología, y que me parece que es la posición adecuada, a entender que nuestro sistema legal ahora tiene una categoría más de documentos o de instrumentos. ¿Por qué? Porque tenemos el típico documento privado, firmado, que como decía recién, se puede controvertir y dependerá de las pruebas que uno pueda aportar para hacer valer ese elemento. Perfecto, un extremo. Tenemos, por supuesto, el instrumento público, la escritura. A propósito de escritura, otro dato curioso también. Es el documento obviamente con mayor peso legal. Es decir, aquello que está formalizado en una escritura pública tiene una validez que no se puede controvertir de cualquier manera. Hay que ir a un procedimiento especial, a un juicio de redargución de falsedad para poder discutir la escritura pública. Perfecto. ¿Por qué tiene ese valor? Porque interviene un escribano. Es una persona que es depositario de la fe pública, ¿sí?, que da fe pública. Ya que estamos acá entre abogados y gente de sistema, vamos a criticar a los escribanos. Dice, nadie da fe pública, el escribano vende fe pública. Pero bueno, ¿pero por qué tiene esa validez, esa fuerza legal ese documento? ¿Por alguna característica innata, congénita del escribano? No, por lo menos no por ahora, digamos. Quién sabe, con el mapa genético y todo lo demás se puede establecer y crear una subespecie de personas incapaces de mentir. Dios no lo permita, pero porque nos quedaríamos sin trabajo. Pero hoy no. Entonces, ¿cuál es la ¿quién llama? ¿Cuál es la validez que tiene? Y bueno, porque la ley dice que hay un rol, hay una función que se llama notario o escribano, dependiendo de las jurisdicciones, que tiene estas características, que genera documentos con esta característica, y esos documentos tienen esta validez. Y por lo tanto, tienen esa fuerza probatoria. Bueno, cuando empezamos a analizar y a discutir las temáticas que tienen que ver con la validez de la firma digital, muchos empezaron a tratar de llevar las características de la firma hológrafa a la firma digital, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque la firma digital es otro tipo de firma. ¿Y cuál es la validez que tiene la firma digital? La que le da la ley. Es decir, exactamente igual que cuando hablamos del escribano. ¿Por qué vale lo del escribano? Porque la ley dice que vale de esa manera y que tiene esa fuerza. ¿Por qué vale la firma digital? Porque la ley dice que tiene esa validez y tiene esa fuerza. Pero entonces, les decía, ese documento
ahora se ubica en este punto intermedio. Es decir, no es ni un simple documento escrito, firmado, que habrá que probar la firma, no está en el otro extremo de ser una escritura pública en el que partimos al revés, va a ser muy difícil probar que es falso, pero está un paso más adelante. Entonces, ese documento tiene plena validez, se puede avanzar, se puede ejecutar, se puede hacer valer los efectos que tiene ese documento y va a implicar en todo caso a la parte que desconoce la firma alegar qué pasó con eso. Y si en lugar de estar trabajando con firma digital estamos trabajando con firma electrónica, bueno, volvemos a la primera parte del ejemplo. Es decir, ahí estaremos, sí, en ese caso, con un ejemplo de un documento firmado parecido a lo que es el documento impreso en papel, donde a la hora de la discusión jurídica o de la discusión judicial de ese documento, competirá a la parte que alega esa prueba hacerla, probar que efectivamente ese es el documento. Dijimos entonces que esa primera versión del principio de equivalencia funcional es la que equipara documento digital al escrito. La segunda es la que equipara a esa firma digital, es decir, en consonancia con lo que establece la ley, emitida por un certificador autorizado, utilizada dentro del marco de las políticas de certificación, ahora vamos a hablar. Esa firma no solo equivale a la firma manuscrita, sino, como les decía antes, en ese caso en particular tiene más fuerza todavía, porque la persona no va a poder negarla. La discusión parte de la atribución de la autoría, la atribución de la presunción que está en cabeza del firmante. Insisto, cuando estamos con un documento digital firmado con firma digital. Habíamos mencionado que justamente este tipo de tecnologías aparece cuando se necesita garantizar la integridad del documento, es decir, que no ha sido modificado. ¿Por qué? Bueno, porque los documentos digitales tienen esa característica ahora, que son de fácil modificación, de fácil acceso e incluso muchas veces sin que se dé cuenta el destinatario, ¿no? Cuando se empezó a discutir la asimilación del correo electrónico a la correspondencia epistolar, hubo que tener en cuenta estas cuestiones. ¿Por qué? Bueno, porque la correspondencia epistolar en papel tradicional, si uno la intercepta, no le va a llegar al destinatario. Un mail puede ser interceptado tantas veces y con cuántas personas pueda uno creer en la fracción de tiempo tan pequeña que tarda de ir del emisor al receptor sin que el receptor note jamás, primero, que ha sido interceptado, que ha sido leído. Segundo, la modificación de esa correspondencia en papel se puede adulterar, pero bueno, uno más o menos tiene algunos elementos. El sobre está abierto, está ajado, la falsificación del papel o la corrección, dependiendo de la calidad del falsificador, dejará huellas. Bueno, un documento digital puede ser duplicado, puede ser alterado sin que el destinatario, salvo que ese documento esté firmado, tome conciencia de esa alteración. Por eso fue necesario generar sistemas, software e infraestructura tecnológica para poder establecer. Hoy esa infraestructura tecnológica, como les decía, está madura. Hay software abierto que puede permitir, incluso hablábamos recién con gente de OSDE, establecer una autoridad de certificación propia para poder trabajar, como les decía en el caso del Hospital Italiano. El Hospital Italiano implementó su infraestructura para poder implementar o aplicar firma electrónica a sus procedimientos internos. Entonces, eso está, la maduración de ese punto está. Hay que hacer la conexión otra vez en un trabajo colaborativo y tratando de aportar cada uno la idea, la mirada abierta, digamos, no cerrada, de su propia profesión a la experiencia más amplia que las abarca. Digo esto porque recién conversamos, y a mí me ha tocado también muchas veces estas discusiones entre gente de sistema, gente de legales, que, fíjense, había veces que las discusiones estaban enfrascadas porque cada cual se mantenía en su opinión, y había otras en que las discusiones no avanzaban porque cada cual opinaba del otro. Entonces el de legales cuestionaba toda la parte tecnológica prácticamente sin conocerla, y el de sistema objetaba toda la parte legal. Bueno, entonces decíamos, hay que trabajar en conjunto para dotar a cualquier experiencia que se quiera implementar de las condiciones adecuadas, reglamentarias, normativas para su desempeño. Pero esto nos da una muy buena base. Esto, insisto, cambia toda la lógica del Código Civil sin que lo percibamos. ¿Por qué? Bueno, porque en general
los distintos países han tomado 3 vías posibles para incorporar estas cuestiones. O lo han hecho, como en nuestro país, por una ley especial de firma digital, o lo han hecho en otros casos modificando la legislación de fondo, por ejemplo, si hubiera habido una reforma del Código Civil incorporando estos elementos, o en otros casos han sancionado leyes o normativas que tienen que ver con un conjunto de actividades, por ejemplo, una ley de comercio electrónico. Argentina optó por esta vía. Entonces, como optó por esta vía, pareciera que es una ley aparte, pero el Código Civil es un conjunto de leyes y esto está reformando el Código Civil. Más aún, con los abogados sobre todo, si quieren después discutimos en algún momento qué tipo de ley es esta, si es una ley de fondo o es una ley de forma, por las competencias constitucionales, ¿sí? La ley de fondo es competencia del gobierno nacional, una ley nacional. Las competencias de forma son competencias de los gobiernos provinciales. Yo les decía que la mayoría de las provincias adhirió a la ley nacional, con lo cual esta discusión no tiene mayor importancia. La provincia de Buenos Aires sancionó la ley 13666, que adhirió a algunos capítulos de la ley nacional y reguló otros. Hizo otra cosa distinta. Fruto de lo cual se dan cosas curiosas también en la provincia. La Corte Suprema, la Suprema Corte, mejor dicho, de la provincia de Buenos Aires, viene hace mucho tiempo trabajando en esta materia. Y ya hoy todo el fuero civil de los departamentos judiciales de La Plata, San Isidro y Mar del Plata están operando. Yo una de las fotos que había puesto ahí decía presentaciones electrónicas. Está operando a nivel de firma electrónica para notificaciones y presentaciones electrónicas. ¿Y por qué es electrónica? Porque tiene pendiente la autorización de la autoridad de aplicación a nivel nacional bajo la ley 25506. Si bien tiene, hasta donde me han dicho, la autorización de la autoridad de aplicación de la provincia, le faltaría la de Nación. ¿Y dónde está lo curioso? Que la procuración de la Corte, la cabeza de los fiscales, tomó un camino distinto. Como muchos de los que estamos acá, yo hablo en nombre de PAMI, pero ANAC, etcétera, han constituido sus autoridades de registro delegadas de la autoridad de certificación de la ONTI, es decir, por vía de la autoridad de certificación de la ONTI. Entonces, hoy se da la característica curiosa en la provincia de Buenos Aires, que la Corte trabaja con firma electrónica porque tiene pendiente autorización y la Procuración trabaja con firma digital. Bueno, pero decíamos entonces, tenemos una base legal y tecnológica muy importante para avanzar en procesos que nos van a interesar a nosotros, porque para hablar de documento de expediente digital no solamente tenemos que ir hacia un proceso paulatino de despapelización, sino dotar ese proceso de inteligencia de datos, como decíamos, y de seguridad. Porque, y acá sí, digamos, me pongo la ropa de abogado, todo muy lindo, pero bueno, ¿qué pasa a la hora que tenemos que poner esto frente a un tercero? Que tenemos que probar esto en algún juicio laboral, que tenemos que probar esto en algún juicio por demanda de daños y perjuicios externos, etcétera. Entonces hay que tener esos elementos. Pero tenemos una base que hoy nos permite hacer eso. Antes de esta síntesis número 4, yo les había dicho antes de cerrar que hay diferencias entre la firma en el mundo de los papeles y en la firma en el mundo digital. Una ya la mencionamos, que es que la firma en el mundo de los papeles es mi firma. Sin embargo, vimos que acá en el mundo de los bits, de los documentos digitales, podemos tener firma electrónica o podemos tener firma digital, ¿sí? Primera distinción, con la secuencia que decíamos recién en materia probatoria. Pero si recuerdan, dijimos que las tecnologías de firma digital o firma electrónica establecen dos garantías importantes. La integridad del documento no ha sido modificado desde que fue firmado y la autoría. Cuando hablamos de la diferencia entre firma electrónica y firma digital, que es una diferencia jurídica, normalmente los sistemas que están detrás son los mismos, pero es una diferencia jurídica y de valor probatorio, nos referimos a la autoría. Es decir, ¿qué estamos discutiendo? La autoría. ¿Qué vamos a tener que probar si es electrónica? La autoría. Pero tengan presente, porque esto es muy importante, que la característica técnica de la integridad del mensaje se puede cumplir de la misma manera. Entonces, entre tener un documento, por ejemplo, un documento PDF sin firma o un documento PDF con firma, aun cuando sea firma electrónica, es mucha la diferencia. En términos de seguridad, es mucha la diferencia. Yo les contaba también que, volviendo a PAMI,
Cuando yo ingresé a la gerencia de asuntos jurídicos, PAMI ya tenía la costumbre, la práctica de que no se entregaban más los pliegos en papel, los pliegos para licitaciones en papel, sino que se armaba un PDF y se subía a la página y ya los oferentes o posibles oferentes ya conocían ese mecanismo. Con lo cual, yo les decía que ahí teníamos una oportunidad muy interesante. Firma electrónica primero, digital después. ¿Por qué? Bueno, porque no le estábamos cambiando el circuito, no le estábamos cambiando las reglas de juego, no le estábamos demandando a la contraparte que aprendiera o adquiriera conocimiento o habilidades o software o herramientas diferentes, no le estábamos cambiando el circuito y sin embargo le estábamos agregando muchísima seguridad. Más aún, una de las primeras implementaciones que hicimos en ese periodo, nosotros tuvimos un periodo del 2008 al 2009 que trabajamos en el marco de firma electrónica. ¿Por qué? Porque la ONTI, la Autoridad de Certificación, todavía no estaba validada. Entonces era a título de prueba de manera interna. Y del 2010 en adelante, como todos los demás que están trabajando ahora bajo la ONTI, con firma digital. En ese primer periodo, uno de los circuitos o una de las implementaciones, y esto se puede replicar rápidamente en cualquiera de las organizaciones donde ustedes están, fue aprovechando esta distinción de autoridad e integridad, fue firmar electrónicamente, luego digitalmente, los documentos escaneados. Nosotros teníamos en la gerencia hasta el año 2008 se manejó como cualquier área del instituto. Con lo que le decía anteriormente, trabajamos en bit, pero los efectos eran en papel. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente los documentos se generaban en la computadora, pero en algún momento los dictámenes, las disposiciones, la providencia, etcétera, venían a la firma, la firmábamos y esos documentos en papel había que anualmente compilarlos, mandarlos a entomar para reservar, pero ya que lo estábamos digitalizando también, lo estábamos escaneando y guardando en PDF. En lugar de guardar esos documentos solamente en PDF como estaban, se emitió un certificado, se gestionó un certificado digital para los integrantes del equipo administrativo de la gerencia y esas personas se encargaron de hacer el equivalente de la autenticación digital del documento papel. Ellos tenían el dictamen y tenían el documento digital. Firmaban el documento digital, el papel lo guardamos, el papel todavía lo tenemos que tener y lo tenemos que tener de respaldo, pero como vamos a ver ahora en el ejemplo, el hecho de no mover papel nos ahorra mucho tiempo. Decíamos, el papel se archivaba, pero mientras tanto teníamos el documento digital firmado. No era un documento cualquiera, sino que estaba firmado. Para garantizar que integridad. La persona del departamento administrativo que firmaba esos dictámenes no estaba firmando como gerente. Estaba autenticando esa copia digital. Eso es algo que pueden hacer y pueden implementar rápidamente. Voy a esta distinción entonces en que una cosa es la integridad, otra cosa es la autoría. Podemos aprovechar y ganar mucho en calidad de la información y manejo de la información y en seguridad de la información apelando a la integridad y utilizando firma electrónica. Si luego podemos implementar firma digital, mucho mejor, porque entonces además le vamos a sumar la presunción de autoría que establece la ley. Bien, ¿qué otro elemento nos diferencia de la firma hológrafa a la firma digital? Bueno, algo que acabo de mencionar, lo que se llama la política de certificación. La política de certificación es el alcance. ¿Para qué se emite y para qué está autorizada la utilización de ese certificado de firma digital? El certificado de firma digital es un pequeño archivo que se emite cuando uno gestiona un certificado digital, que se puede almacenar en un token o en la propia computadora, que es lo que me permite firmar. La infraestructura técnico-jurídica que tenemos detrás de cualquier esquema de firma digital implica algunos roles que son el de la autoridad de certificación, que es quien emite ese certificado digital que me habilita a mí a firmar. Estas autoridades de certificación, yo les comentaba hoy, son 3 en el ámbito del sector público, AFIP, ANSES y la ONTI, y una en el ámbito privado, ENCODE, en el país. Después está VeriSign, etcétera, afuera. Son las que están en condiciones de emitir ese certificado digital que yo como suscriptor tengo que tener para poder firmar, ¿correcto? Otro rol es el de la autoridad de registro. La autoridad de registro es una instancia previa a la autoridad de certificación donde
se produce la validación de identidad. Recuerden que la firma digital dice que yo soy yo, por lo tanto en algún punto yo tengo que validar mi identidad. Y no solo tengo que validar mi identidad, sino tengo que validar otros elementos. Por ejemplo, en el caso de la firma digital que se utiliza en el sector público, yo tramité mi firma digital en aquel momento como gerente de asuntos jurídicos. Ahora justamente tengo en trámite mi firma digital como coordinador de políticas digitales en PAMI. Y eso implicó que yo me presentara a la Gerencia de Recursos Humanos, documento en mano, designación, más los formularios que se generan, y esa es la instancia que valida identidad y condiciones, ¿sí? Estas dos funciones pueden estar juntas, normalmente están separadas. Entonces tenemos la autoridad de certificación y la autoridad de registro. Como yo le decía, la autoridad de certificación de la ONTI es una, y hay constituidas varias autoridades de registro, una en PAMI, una en ANAC, una en ALMAT, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Justicia. Por cierto, uno de los, si quieren ver hasta qué punto se están, digamos, ahora masificando el uso de documentos digitales firmados, desde el año pasado, la Dirección Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, la que emite los certificados de reincidencia, que hoy cualquiera de nosotros necesita para prácticamente cualquier trámite, ya no se emiten más en papel. Se genera un documento PDF firmado. Ellos también tienen entonces una autoridad de registro. Bueno, además de estos roles y de tener un certificado y un software que me garantiza, digamos, la emisión de esos certificados, existe lo que se llama la política de certificación, que es un instrumento jurídico. Es un instrumento jurídico que determina el plazo de validez. Como les dije al principio, ahí tenemos otra diferencia. Mi firma es mi firma, pero acá la firma digital tiene un periodo de validez, normalmente en estos casos de la ONTI de 2 años. Entonces, la validez de la firma tiene esos 2 años y los documentos van a ser válidos si están firmados dentro de ese periodo. Además de la validez, tiene todas las obligaciones que yo tengo como suscriptor de un certificado digital, entre ellas, por supuesto, la de revocar esa firma. Se puede revocar la firma. Revocar significa que le doy de baja, por lo tanto no tiene más efectos de ahí en más. Obviamente los efectos anteriores se mantienen. Yo tengo obligación de hacerlo. ¿Cuándo? Si perdí el token, por ejemplo, si entiendo que alguien pudo haber tomado o capturado la clave de acceso para firmar, ¿sí? Bueno, esas obligaciones, ¿cuál es la obligación del suscriptor? ¿Cuál es la obligación de la autoridad de certificación? ¿Cuál es la obligación de la autoridad de registro? Todo eso se engloba en lo que se llama política de certificación. Y eso es lo que me establece el ámbito temporal, temático, conceptual de la implementación de firma digital. Esto no existe en la firma hológrafa, ¿sí? Lo más parecido es cuando uno registra firma en un determinado lugar, pero no existe que mi firma valga para alguna cosa y para otra no. E incluso nosotros, en nuestro país, como estamos empezando con este tema, tenemos una oportunidad interesante, que es empezar a coordinar y a establecer políticas de validez recíproca de firma. ¿Para qué? Bueno, para que no pase como pasa en otros países, España es uno de ellos, donde un mismo ciudadano tiene que tener distintas firmas digitales o electrónicas dependiendo de dónde tenga que interactuar. Sí, tienen una en el DNI electrónico que le abarca la mayoría de los trámites en la administración pública, pero después, dependiendo del tipo de operatoria que tenga que hacer, tiene que tener otra firma. Bueno, eso todavía no llegamos a eso, estamos en condiciones de poder preverlo. Y es interesante tener en cuenta la política de certificación, porque ¿qué va a pasar cuando estemos analizando un documento digital? Dijimos, nos va a interesar el valor probatorio, por lo tanto nos va a interesar saber si estamos frente a una firma electrónica o frente a una firma digital. Bueno, ¿qué razonamiento podríamos hacer? En primer lugar, ver si esa firma fue emitida por una autoridad que está legalmente constituida, o por la ONTI, o por ENCODE, o por AFIP, o por quien el día de mañana se registre como certificador licenciado, es decir, la persona física, jurídica que está autorizada a emitir certificado de firma digital. Obviamente, si no estamos dentro de una de estas situaciones, será firma electrónica, no va a ser firma digital. Pero puede pasar que, aún tratándose de un certificado emitido válidamente por una autoridad de certificación legalmente constituida, no tenga los efectos de firma digital. ¿Cómo podría ser eso? Justamente cuando nos salimos de la política de certificación. O sea, las políticas de certificación actualmente vigentes, la ONTI para el sector público, autorizan a emitir certificado de firma digital para los empleados de los organismos del sector público, para todo el trámite que necesitan hacer interno dentro del organismo, y para terceros que tengan
que interactuar con el sector público. Si quieren conocer una experiencia muy interesante de eso, les recomiendo revisar ANMAT, el Instituto Nacional de Medicina y Tecnología Médica. Es uno de los desarrollos, y justamente porque siguió este circuito que estamos viendo acá, ahora después se los comento brevemente, ya tenía despapelizado, ya tenía sistema, ya tenía expediente digital y sobre eso implementado firma. Es una de las experiencias más grandes que hay de firma digital con terceros. Tienen cerca de 4.000 personas, empresas y apoderados de los que tienen que interactuar con ellos, ¿no? De laboratorios, de tecnología cosmética, médica, etcétera, que están operando a nivel de firma digital. Pero a esto que iba recién, digo, nosotros podemos tener un certificado de firma digital emitido por PAMI, los dos. Para todo lo que hagamos en PAMI, eso tiene validez de firma digital. Resulta que con Ignacio, que tenemos los dos ese certificado, decimos, bueno, vamos a hacer un boleto de compraventa, pero en lugar de usar firma hológrafa, vamos a usar ese certificado. ¿Podemos hacerlo, sí o no? Sí, podemos hacerlo. ¿Qué pasa? Nos fuimos de la política de certificación, estamos usándolo para otro motivo distinto al cual está autorizado. ¿Y eso qué hace? ¿Caer todos los efectos? No, no voy a poder hacer valer la autoría, pero, reitero, por eso hago este razonamiento, sí voy a poder hacer valer la integridad del documento. Entonces es importante manejarse con todas estas ideas y utilizar la que tengamos que utilizar a mano. Recién me preguntaban, bueno, todavía no hay autoridades de certificación, por ejemplo, para trabajar con los prestadores y una obra social a nivel privado, ¿sí? Nosotros lo podríamos hacer con PAMI, pero porque estamos como ANMAT dentro de la política de certificación pública. ¿Qué puedo hacer? Bueno, como decía recién, una buena idea sería poder, habiendo ganado todos estos elementos y razonamientos que hemos dicho, pensar en implementar una autoridad de certificación propia. Existen software, como les decía, abierto, el OpenCA y muchos otros que están desarrollados para esta temática. Generar un esquema, generar su política de certificación, decir, bueno, estamos haciendo esto bajo estas condiciones, la autoridad de certificación va a ser esta, el software va a estar acá con estas medidas de seguridad física y lógica. Yo no puedo montar una autoridad de certificación en una PC que usa todo el mundo, porque lo puedo hacer, pero el día de mañana cuando discuta judicialmente eso, me van a alegar ese tipo de cuestiones. Pero si tomo los recaudos de decir, bueno, voy a autorizar este software que está aprobado, que tiene estas características, lo voy a rodear de estas medidas de seguridad física y lógica, es decir, a un lugar apartado, que no dé a la calle, que tenga ciertas características de seguridad, que además implemente seguridad lógica para el acceso, etcétera. Voy a constituir esta autoridad de registro para poder validar la identidad de las personas a quienes les voy a dar el certificado y por lo tanto voy a guardar la documentación que me acredita eso con determinadas condiciones, en un móvil ignífugo, etcétera, etcétera. Puedo implementarlo. A lo sumo lo que voy a tener que hacer es, en este punto del desarrollo de las experiencias de firma digital, generar un primer convenio con ese tercero, con el prestador, con el proveedor, etcétera. Ese sí le voy a tener que firmar de manera hológrafa, pero a partir de ahí podré manejarme legalmente con esa firma electrónica. Y más aún, por imperio de la autonomía de la voluntad, legalmente, es un concepto jurídico, digamos, que cuando no hay una normativa expresa que me determine que yo tengo que hacer algo de determinada manera, que me obligue la ley, las partes pueden ponerse de acuerdo en cómo hacerlo. Eso es la autonomía de la voluntad. Y en este campo que estamos hablando hay autonomía de la voluntad. Digo, por autonomía de la voluntad, por ese principio jurídico, fíjense que estarían armando un esquema de firma electrónica, pero le estarían dotando de eficacia de firma digital a ese documento, porque entre las partes va a ser plenamente válido. Si nosotros ya acordamos previamente que nos vamos a manejar de esa manera y estuvimos de acuerdo, ya no lo voy a poder negar. ¿Se entiende? Entonces, cómo esta cuestión de la firma digital y la firma electrónica es un concepto puro, pero es un concepto que hay que analizar en concreto. Reitero, puedo tener firma digital y usarla con efectos de firma electrónica. Usamos el certificado de PAMI para otra cosa. Puedo tener firma electrónica y usarla con efectos de firma digital. Hicimos un convenio previo. Tomen, eso es una cosa para tener en cuenta a la hora de pensar alguna implementación. Bueno, y a modo de cierre de este punto 4 que abrimos en el espacio anterior, bueno, no solo de papel gestiona el abogado, ¿no? Empezar a tener en cuenta que esta identificación netamente cultural, de identificar al documento con el documento impreso, firmado hológrafo, esa línea hoy ya no está así.
Ya no es tan así. Es decir, vamos a encontrarnos cada vez más con otro tipo de documentos que no son impresos, que son digitales, que tienen valor probatorio, que son documentos escritos, y además nos vamos a encontrar cada vez con mayor frecuencia con otro tipo de firma, que no es la firma hológrafa, que será firma electrónica o podrá ser firma digital. Entonces empezar a abrir un poco esa cultura. Yo creo que estamos efectivamente, insisto, no porque desaparezca el papel, pero sí que estamos por los tiempos, por la necesidad de dar respuestas tan rápidamente, estamos en la puerta de un quiebre en toda esa cultura de papel, que ha marcado la tarea de los abogados durante siglos. Y además, como vamos a ver ahora, la generación de información, transformar datos en información, de métricas o indicadores de gestión, demandan que utilicemos tecnología digital. Es decir, es muy difícil hacer métricas sobre papel. Sí, me puedo poner, digamos, cada vez que yo digo acá no se puede, no es que no se pueda, es que es costoso. Es costoso, es tiempo y dinero. Entonces, hacer métricas, elaborar indicadores, hacer seguimiento, cruzar datos sobre papel, poder se puede, pero la verdad es que es bastante lento y costoso. Entonces, ¿qué necesitamos? Y necesitamos manejarnos a nivel digital. Vamos a necesitar trabajar con documentos digitales e ir pasando desde el expediente papel al expediente digital. Como decíamos recién, la tecnología, tanto en materia de software, de sistemas, como de firma digital o firma electrónica, hoy lo hacen posible. Por eso se necesita otra vez este trabajo colaborativo para ver cómo lo implementamos entre las áreas de legales y las áreas de sistemas. Fíjense que hemos mencionado recién una pata muy fuerte tecnológica que parecería obvia cuando hablamos de expediente digital y de firma digital, software transaccional, software de autoridad de certificación, pero a la par les di el ejemplo de cómo la pata jurídica, política de certificación, es la que en definitiva la combinación de ambos elementos lo que nos va a dar dónde estamos y cómo estamos. Bueno, chicos, eso fue una introducción a lo que es firma digital. Así que la clase de hoy ya podemos terminarla. La clase que viene el parcial. Así que prepárense. Ya le dije que el material que entra es el de los trabajos prácticos y no entra ¿cómo se llama? La acción más de la comunicación. Bueno, chicos, hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe.